un artículo que he mandado a una revista. Me dices. Buenos días a las personas que nos siguen por el Facebook y el YouTube de la Escuela de Estudios Generales. En esta conferencia que va a impartir Antonio Luis Terrones Rodríguez, celebrando el Día Internacional de la Filosofía. Voy a presentar inicialmente al doctor Terrones, luego seguirá su exposición y luego abriremos un espacio de preguntas. El doctor Terrones es investigador en la Universidad de Valencia y en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Ha sido profesor titular en la Universidad de los Hemisferios y en la Pontificada Universidad Católica del Ecuador. Ha impartido clases como profesor visitante en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Universidad de La Habana y Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha participado en congresos y conferencias en Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, México, El Salvador, Cuba y Costa Rica, y España, obviamente. Actualmente, sus líneas de investigación son la ética aplicada a la inteligencia artificial y la filosofía de la tecnología. Entre sus publicaciones que destacan, bueno, tiene varias, pero digamos las más relevantes ahorita: Inteligencia Artificial Responsable y Ciencia Cívica, Modelo de Innovación Abierta y Responsable, una propuesta ética aplicada a la tecnología, una aproximación general al transhumanismo y su problematización, Inteligencia Artificial Responsable y Compromiso Cívico y Democrático, una aproximación general al desarrollo de los coches automáticos, hidrométrica y diseño responsable de los drones, entre otros artículos. Bueno, le damos... bueno, antes quiero agradecer a la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales y a la Asociación Costarricense de Filosofía, a COFI, los organizadores de esta actividad y del ciclo de conferencias que tendremos hoy, porque a la 1:30 tendremos a Concha Roldán con Feminismo y Filosofía, y a las 4 de la tarde al doctor Arnoldo Mora sobre el filósofo Jean Ladrier, ética y tecnología. Bueno, Antonio, tienes la palabra. Muy buenos días. En Costa Rica, aquí son en España las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por la invitación a esta actividad. Gracias a la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y también a la Asociación Costarricense de Filosofía, a COFI, por organizar estas actividades, ya que pues, es muy necesario poner de manifiesto la cada vez más necesaria, la cada vez la más importancia de la filosofía en este mundo atravesado pues, por numerosos desafíos, entre ellos pues, el de la inteligencia artificial. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan visualizar el PowerPoint. Compartir. Ahí está. ¿Me confirman que lo ven bien? Sí, de acuerdo, gracias. Bueno, pues he querido titular mi exposición de hoy, Delegar decisiones importantes en los algoritmos. Bueno, he formulado una pregunta, o así un poco provocativa, porque lo que me interesa hoy es provocar y estimular el debate, ¿no? Voy a exponer aquí una serie de ideas y me gustaría que después pues, ustedes compartieran sus puntos de vista para enriquecer esta línea de investigación que estoy llevando a cabo en la actualidad. Hace unos meses comencé a preguntarme
¿hasta qué punto es conveniente delegar determinadas decisiones en los algoritmos? Es verdad que los algoritmos, bueno, y la inteligencia artificial nos ofrece una gran variedad de posibilidades para resolver muchísimos problemas, pero a su vez también genera nuevos problemas, ¿no? Y entre ellos, pues, alguno de ellos está ocasionado por la delegación de decisiones que podemos considerar importantes en los algoritmos. Y concretamente, cuando me refiero a decisiones importantes, me estoy refiriendo a aquellas decisiones en las que la vulnerabilidad humana se encuentra comprometida. Porque además de ser un rasgo ontológico del ser humano, la vulnerabilidad, que es un elemento fundamental de nuestra condición humana, ¿no? La vulnerabilidad, además de ser un elemento ontológico, es también un elemento que aflora en las relaciones que el ser humano establece con otros seres humanos, con el medio y en este caso con la tecnología, ¿no? Entonces, pues hoy me voy a preguntar hasta qué punto es conveniente o deseable o aceptable delegar decisiones importantes en los algoritmos. A ver, ya. ¿Hasta qué punto es aceptable la delegación en los algoritmos de decisiones donde la vulnerabilidad humana se encuentra comprometida? En primer lugar voy a definir el problema, después hablaré de la sobreestimación y el problema de control que he observado. También señalaré los límites de la delegación algorítmica y en último lugar pues ofreceré una serie de conclusiones. En primer lugar voy a definir cuál es el problema con el que me he encontrado, ¿no? Hablamos del punto de partida, es el protagonismo, ¿no? que asume la inteligencia artificial como la principal tecnología disruptiva, ¿no? Sobre la que pivota el periodo de la cuarta revolución industrial. Los algoritmos, al igual que los datos, son componentes básicos, ¿no? De la inteligencia artificial, sin los que esta tecnología difícilmente sería entendible, ¿no? O sería posible, mejor dicho. Un algoritmo es un proceso o sucesión de pasos computacionales que emplea datos y transforma entradas, ¿no? en salidas. Los algoritmos necesitan datos, procesan datos que nosotros les suministramos y le dan una serie de sentidos a esos datos a través de los patrones que nosotros pues les suministramos o programamos. No obstante, el desarrollo de los algoritmos ha ocasionado que los patrones que construyen ya no necesitan que se los suministremos nosotros, sino que son ellos mismos los que son capaces, ¿no? de desarrollar estos propios, de construir estos propios patrones, ¿no? Esto ha hecho que, bueno, pues los algoritmos se conviertan en una herramienta muy llamativa, ¿no? Suponen un atractivo para muchísimas organizaciones e instituciones que consideran que es conveniente delegar determinadas decisiones en los algoritmos porque los algoritmos van a proporcionar un resultado más preciso o van a ofrecer mayor eficacia o van a optimizar determinados procesos, como pueden ser los de contratación de personal en una empresa, etcétera, ya que son capaces, ¿no? de manejar una gran cantidad de datos que en ocasión, y en un corto periodo de tiempo que en ocasiones los seres humanos pues no podemos, ¿no? hacer eso. Su funcionamiento lo basan en el reconocimiento de una serie de patrones que, como he dicho, o se los suministramos nosotros o lo construyen ellos mismos, ¿no? con el desarrollo de la inteligencia artificial. Y en base a estos procedimientos, ¿no? de patrones, basados en patrones, un algoritmo intenta predecir qué tipos de valores se asocian con mayor probabilidad a nuevos datos. ¿Qué es lo que hacen los algoritmos? Bueno, pues los algoritmos contribuyen a la automatización de los procesos, ¿no? La automatización es verdad que reporta ciertos beneficios y lleva muchísimo tiempo ya existiendo la automatización, por ejemplo, en la industria de los automóviles, desde hace ya bastante tiempo existe, ¿no? la automatización. No obstante, pues
el desarrollo de la inteligencia artificial lo que ha ocasionado es que se torne más compleja esta automatización y que oculte problemáticas o efectos más profundos, ¿no? Por eso es importante poner en tela de juicio también determinadas automatizaciones. En este caso, pues la automatización de algunas decisiones. Decisiones que hemos delegado los humanos en los algoritmos. Decisiones que quizás deberíamos llevar a cabo nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estas decisiones que llevan a cabo los algoritmos acarrean considerables efectos. Efectos que merecen atención por nuestra parte, ¿no? Porque a lo mejor suponen una amenaza para determinada vulnerabilidad o desatienden determinadas vulnerabilidades humanas. En ese sentido, pues es preciso llevar a cabo una aproximación a los algoritmos desde una perspectiva sociotécnica. ¿En qué consiste esta perspectiva sociotécnica? Pues principalmente en asumir que la inteligencia artificial no está compuesta exclusivamente por, valga la redundancia, por componentes técnicos, ¿no? Sino también por elementos sociales. Si consideráramos o redujéramos únicamente la inteligencia artificial a componentes técnicos, estaríamos empobreciendo el análisis de esta tecnología. Por eso es importante incorporar otras variables, en este caso, pues, humanistas o sociales, ¿no? Las decisiones algorítmicas en ocasiones pueden emular o incluso aumentar determinadas desigualdades o discriminaciones que pueden existir previamente en la sociedad, ¿no? Como puede ser el racismo, pero que también pueden reproducirlas ellas, ¿no? O crear nuevas desigualdades, no solamente emular desigualdades que existen previamente, sino crear nuevas desigualdades. Esto nos lleva a concluir, ¿no? Que los algoritmos pues, son una pieza más del engranaje de algunas instituciones y las relaciones que esas instituciones establecen con la sociedad. Los algoritmos no son neutros, ¿no? Están creados con un propósito, están diseñados teniendo en cuenta una serie de valores y finalidades, están diseñados por seres humanos y por lo tanto pues, son fruto de determinados sesgos, ¿no? Y forman parte pues, de un engranaje social, estructural, institucional, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que a través del Machine Learning basan su funcionamiento en el procesamiento de etiquetas, ¿no? que suministran los expertos. Los expertos suministran una serie de datos y etiquetan esos datos para que los algoritmos obtengan determinados resultados, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Pues que los últimos avances de la automatización han ocasionado que los algoritmos procesen datos, o han ocasionado que se lleven a cabo procesamientos de datos que no son verificados previamente por los expertos, ¿no? Porque son los propios algoritmos los que están creando nuevos datos y recopilando datos sin necesidad de que los humanos tengan que estar constantemente suministrándoles esos datos. Entonces, claro, eso implica que no se verifiquen algunos datos y que nos encontremos pues, con efectos, en algunos casos, indeseados y que algunas veces nos llevemos alguna sorpresa con las decisiones que toman los algoritmos, ¿no? Las etiquetas, ya sea las etiquetas que nosotros le suministramos a los algoritmos a través de patrones o ya sea la ausencia de verificación, bueno, pues estos dos elementos constituyen un llamado a prestar más atención a los sesgos, ¿no? ¿Qué es un sesgo? Pues un sesgo es la desviación del estándar, la desviación de un determinado estándar que responde a determinadas naturalezas, como puede ser una naturaleza moral, cultural o incluso también, pues, estadística, ¿no? Los sesgos están muy presentes en la vida del ser humano. Nosotros, en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana y llevamos a cabo decisiones que están sesgadas, por ejemplo, políticamente, ¿no?
Entonces, claro, pues estos sesgos, a la hora de diseñar inteligencia artificial, de desarrollar inteligencia artificial o de implementar inteligencia artificial a través de la delegación, pues intervienen, ¿no? ¿Y cómo intervienen? Pues emulando sesgos que existen previamente en las instituciones que desarrollan la inteligencia artificial a través de los algoritmos, o amplificando sesgos que existen previamente, porque no es lo mismo que un determinado funcionario del sector público lleve a cabo una decisión sesgada que puede afectar a una persona, a una mujer, por ejemplo, que un algoritmo lleve a cabo una decisión que afecte a 200 mujeres, ¿no? Entonces, pueden, en ese caso, amplificar los efectos perjudiciales, ¿no? Y por lo tanto, profundizar determinados fenómenos de discriminación. Los sesgos pueden manifestarse a través de una influencia causal, ¿no? En determinadas características sensibles, como pueden ser los sesgos machistas, los sesgos sexistas, o también a través de la representación insuficiente o excesiva de determinadas características, ¿no? Por ejemplo, lo señalaré más adelante cuando ponga el ejemplo del algoritmo COMPAS, ¿no? Utilizado en el aparato judicial de algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, cuando existe una mayor probabilidad de que los algoritmos ofrecen la siguiente información: existe la mayor probabilidad de que un negro cometa un delito, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que hacen es representar excesivamente el nivel o la probabilidad de delincuencia en un determinado colectivo social, ¿no? Luego también hay tres categorías de sesgos. Está el sesgo preexistente, sesgos que existen previamente, ¿no? En instituciones, prácticas o actitudes sociales, ¿no? Y también sesgos técnicos, sesgos que están presentes cuando diseñamos los algoritmos. Pero concretamente aquí el debate lo voy a centrar en un sesgo emergente, en un sesgo que surge, ¿no? En determinados contextos donde las decisiones algorítmicas están muy presentes. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, pues que el incremento y el perfeccionamiento de la automatización ha llamado la atención de algunas instituciones y organizaciones que aspiran a promover un esfuerzo cognitivo, ¿no? Un esfuerzo cognitivo, a disminuir el esfuerzo cognitivo. Y en ese sentido, pues claro, como lo que buscan es disminuir el esfuerzo cognitivo, pues recurren a los algoritmos para llevar a cabo determinadas decisiones. ¿Qué ocurre aquí? Que la heurística, ¿no? El ahorro de pasos, se asume como una estrategia propia de algunas organizaciones, y esto, sumado a los algoritmos, pues ocasiona el fenómeno o da lugar al fenómeno de la complacencia. Una complacencia que en este caso de los algoritmos es asociada a la excesiva confianza en la automatización. Confiamos demasiado en los algoritmos y eso en algunas ocasiones acarrea que dejemos de prestar atención a los procesos de toma de decisiones o a los resultados que ofrecen estos algoritmos. Resultados que quizás pueden suponer un descuido, una desatención para algunas vulnerabilidades que están presentes en nuestra sociedad. Entonces, claro, de lo que se trata es de poner en tela de juicio o advertir de que la complacencia no es conveniente. La complacencia en el contexto de los algoritmos se traduce en el sesgo de automatización. Muchas instituciones defendiendo una postura solucionista en el terreno de la tecnología, bueno, que es criticada por Morozov en su obra La locura del solucionismo tecnológico, recurren constantemente al sesgo de automatización, asumiendo pues que un algoritmo, por el hecho de ser un algoritmo, va a tomar mejores decisiones que nosotros, porque la automatización per se reporta algo bueno, ¿no? Principalmente, como veremos más adelante, bueno, pues porque existe la falsa creencia de que los algoritmos son siempre neutros y nos van a proporcionar o van a ofrecer una
un resultado mejor que las decisiones humanas siempre. Y quizás pues no siempre eso es así, ¿no? El sesgo de automatización se origina cuando una decisión humana carece de juicio crítico y por ende ignora o deja de cuestionar la información facilitada por un intelecto sintético, estimulando la complacencia y su aceptación. Claro, de lo que se trata en la era tecnológica es de no descuidar la atención, de prestar cada vez más atención a los efectos de la tecnología y de fortalecer el juicio crítico, ¿no? Bueno, pues el sesgo de automatización va en la dirección contraria, porque lo que hace es dejar de cuestionar la información que facilita un intelecto sintético, porque entiende que el intelecto sintético siempre va a llevar a cabo mejores decisiones que un ser humano. ¿Y esto cómo se manifiesta? Bueno, pues se manifiesta en los errores de omisión y en los errores de comisión. En primer lugar, un error de omisión, ¿en qué consiste? Bueno, en un fallo en la respuesta esperada ante la presencia de irregularidades o en situaciones del sistema que se traduce en una falta de detención o diagnóstico, ¿no? Luego también otro error que es muy habitual es el error de comisión, que ocurre cuando los agentes, aquellas personas que tienen que monitorear, responden de manera incorrecta, tanto por falta de verificación como por contradicción. Pues claro, estos dos tipos de errores, que veremos más adelante con algunos ejemplos, pues son algunas de las consecuencias del sesgo de automatización. Segundo punto de la exposición. Este sesgo de automatización en lo que se traduce es en la sobreestimación. Estamos constantemente sobreestimando la maquinaria tecnológica y pensando que son las máquinas mejor que nosotros y que lo van a hacer constantemente mejor que nosotros y siempre mejor que nosotros, y por lo tanto delegamos decisiones importantes en los algoritmos. Ojo, no estoy diciendo aquí que o no estoy defendiendo una postura ludita, ¿no? No estoy rechazando toda la tecnología, yo reconozco el potencial de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que advierto o invito a plantear la necesidad de cuestionar o de promover un juicio crítico sobre determinadas acciones tecnológicas, porque en ocasiones acarrean efectos indeseables, ¿no?, para la sociedad. Landon Winer, en ese sentido, el filósofo Landon Winer subrayaba la necesidad de pensar el carácter político de la tecnología, ¿no? Porque en la tecnología subyace una dimensión política. En su obra La ballena y el reactor postula el concepto de sonambulismo tecnológico, que consiste en un olvido, ¿no?, generalizado de la reflexión sobre el empleo y los efectos de la tecnología. Asumimos de forma acrítica que determinadas tecnologías son siempre convenientes y por lo tanto pues la delegación algorítmica siempre va a reportar beneficios. ¿Qué es lo que ocurre con esta sobreestimación de los algoritmos? Bueno, pues que se ensalza la objetividad. Existe una mitología detrás de esta delegación algorítmica que ensalza la objetividad y que ha sido difundida con seductoras estrategias por parte del mercado tecnológico, ¿no?, ofertando que las decisiones algorítmicas son un importante recurso para las organizaciones. Y claro, lo venden de la siguiente manera, que las decisiones algorítmicas ofrecen un aumento de la eficacia y la reducción de elementos morales. ¿Por qué? Porque nos van a ofrecer un resultado neutro donde no está presente el sesgo humano y la subjetividad humana. ¿Qué ocurre aquí? Claro, esto es una falacia porque, bueno, y es un error creer esto, porque pensar que se reducen los efectos morales es una gran equivocación, porque, como he dicho, toda tecnología tiene una dimensión política y, por lo tanto, moral. Y creer que delegar determinadas decisiones en los algoritmos lo que va a hacer es evitar la presencia de elementos morales en los resultados de esa decisión, pues es un error, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los algoritmos están programados con determinados datos y patrones que nosotros les suministramos y beben, ¿no?, de determinadas situaciones donde hay comprometidos muchísimos aspectos morales. Se nos vende que los algoritmos son más óptimos y que no dependen de la influencia de los sesgos. ¿Qué ocurre aquí? Que
todo se reduce a una lógica computacional, creyendo, ¿no?, esta mitología de la objetividad y de la dataficación y de la teocracia computacional, considera que todo es susceptible de traducirse, ¿no?, en datos. Y claro, habría que pensar si todo en la realidad es cuantitativo. Efectivamente no todo en la realidad es cuantitativo. En la realidad también hay elementos cualitativos que igualmente merecen ser reconocidos. Entonces, claro, si las máquinas no son capaces, o los algoritmos no siempre son capaces de identificar estos elementos cualitativos, que en ocasiones son merecedores de atención y de cuidado, pues, oye, tendremos que cuestionar determinadas delegaciones de decisiones. Porque esta visión teocrática de los algoritmos ocasiona una sobreestimación y por lo tanto un sesgo de automatización. ¿Sobre qué idea se sostiene esta visión teocrática? Sobre la idea de la objetividad mecánica. Y esta objetividad mecánica se construye sobre la creencia de que la tecnología posee un valor epistémico superior a la subjetividad humana. Claro, es que esta subjetividad humana está sesgada por valores e intereses morales y por lo tanto tenemos que prescindir de las decisiones que llevan a cabo los seres humanos, porque las máquinas llevan a cabo mejores decisiones que nosotros. ¿Esto en qué se traduce? Pues en la confianza desmedida en la objetividad mecánica. Confiamos de forma excesiva en las máquinas y eso en muchísimas ocasiones se traduce en un descuido o en una falta de cuidado de algunos elementos cualitativos de la realidad que merecen ser atendidos y a los que hay que prestarle muchísima atención. ¿Cómo voy de tiempo, Álvaro? ¿Cuánto tiempo me queda? Ay, perdón. Bueno, voy a mirarlo yo. A ver. Y 20. Vale, voy bien de tiempo. Voy a volver a compartir la pantalla, perdón. Es que he mirado el tiempo. De acuerdo. Bueno, sigo. Además de la sobreestimación, nos vamos a encontrar con un problema de control, ¿no? Esta sobreestimación, claro, como confiamos excesivamente en la tecnología y creemos que ella nos va a proporcionar siempre mejores resultados para las decisiones que los seres humanos, pues claro, se nos va de las manos la situación, se nos va de las manos y en muchas ocasiones produce un problema de control. El perfeccionamiento de la automatización dificulta el control sobre la tecnología y ocasiona una desventaja epistémica, cognitiva y psicológica, así como un desgaste de determinadas habilidades físicas, ¿no?, en el ser humano. Algunos ejemplos de problemas de control ocasionados por el sesgo de automatización y a su vez por la sobreestimación. Bueno, pues los accidentes de Tesla, de los coches autónomos ocurridos en el año 2016, en el año 2018. Mayor confiabilidad implica un incremento de la complacencia y una disminución de la atención y el monitoreo, ¿no? Y eso en el caso de los coches autónomos, pues puede traducirse en un accidente, ¿no? Luego también el algoritmo COMPAS, utilizado como acabo de decir, por el aparato judicial de algunos estados de Estados Unidos. Este algoritmo generó una falta de control que incentivó una polémica, ¿no?, sobre el posible sesgo racista, porque personas de piel oscura tuvieron el doble de probabilidad de recibir una puntuación de alto riesgo en algunas decisiones judiciales. Luego también la automatización que se ha llevado a cabo en algunas estrategias de la administración pública. ¿Qué ocurre con esto? Que la rigidez de determinados sistemas de inteligencia artificial no diferencia entre errores honestos, errores burocráticos o intentos de fraude. ¿Y qué pasa aquí? Que se mete todo en el mismo saco y la administración pública no es capaz de diferenciar, ¿no?, cuando el ciudadano comete un error burocrático o cuando alguien lleva a cabo un intento de fraude. Luego también otro ejemplo, en el Servicio Público de Empleo de Austria, un algoritmo situó con menores oportunidades laborales a las mujeres respecto a los hombres. Y esto ocasionó o agravó, mejor dicho, la brecha de desigualdad que ya existe previamente en nuestras sociedades entre hombres y mujeres. Luego también en el diagnóstico clínico, ¿no?, porque
En muchas ocasiones el personal clínico deriva determinadas decisiones en los algoritmos. Y eso, bueno, pues alguna vez se traduce como errores de comisión que implican un uso incorrecto del diagnóstico que nos han proporcionado los algoritmos, o también en errores de omisión, en los que no se toma una decisión sobre el diagnóstico en falta de un diagnóstico automatizado. Muchas veces no se fían los médicos de dar un paso porque están esperando que el algoritmo lleve a cabo alguna decisión y le ofrezca algún resultado. Luego también en el sector financiero, la sobreestimación algorítmica en el sector financiero se ha traducido en que en algunas ocasiones las decisiones sobre préstamos crediticios son llevadas a cabo por algoritmos y eso ha supuesto pues la retroalimentación de determinadas discriminaciones que ocurren en algunas comunidades. Hay muchísimos ejemplos de este seco de automatización en el sector financiero en los Estados Unidos. En todos estos casos es posible observar cómo el problema de control puede comprometer el reconocimiento y el cuidado de determinadas vulnerabilidades que caracterizan a los afectados por las decisiones. Aquí, en estos ejemplos, tanto en el diagnóstico clínico como en el ejemplo del sector financiero, como en el del Servicio Público de Empleo de Austria, en el sector de la administración pública y en los servicios, en el aparato judicial de Estados Unidos, pues veremos cómo la vulnerabilidad humana se ve comprometida. Se ve comprometida porque es descuidada o desatendida por los algoritmos. En ese caso, pues es importante promover una perspectiva crítica al momento de delegar determinadas decisiones en los algoritmos. Esta promoción o defensa de la perspectiva crítica nos lleva a identificar una serie de límites en la delegación de los algoritmos. Una crítica que permite identificar los límites de la delegación de los algoritmos, que va a ser articulada en esta exposición a través de 3 elementos fenomenológicos que entiendo que son fundamentales a la hora del reconocimiento y el cuidado de determinadas vulnerabilidades. El ser humano posee estos 3 elementos, o participa, mejor dicho, de estos 3 elementos fenomenológicos, y en cambio la inteligencia artificial no goza de estos 3 elementos fenomenológicos, no dispone de estos 3 elementos fenomenológicos, y por lo tanto eso me lleva a cuestionar que no siempre es conveniente delegar determinadas decisiones en las que la vulnerabilidad se encuentra comprometida en los algoritmos. En primer lugar, el pensamiento no simbolizado. ¿En qué consiste el pensamiento no simbolizado? Pues es un proceso cognitivo o mental que se encuentra separado del proceso real de ver. Esta separación favorece los ejercicios de la imaginación y la intuición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando el ser humano va a llevar a cabo un diagnóstico o va a evaluar el impacto de una decisión, recurre a la imaginación y a la intuición. Las máquinas pueden llevar a cabo una predicción sobre determinados escenarios, ¿no? O resultados. En cambio, las máquinas no intuyen. Y tanto la imaginación como la intuición son 2 elementos que a la hora de llevar a cabo determinadas decisiones pueden contribuir, ¿no? Al reconocimiento y al cuidado de algunas vulnerabilidades humanas. A modo de ejemplo, el pensamiento no simbolizado se despliega mentalmente al margen de la visualización real de un objeto. Estamos diciendo que la inteligencia artificial requiere de situaciones que les han sido suministradas previamente a través de datos. Claro, aquí el pensamiento no simbolizado lo que hace es recurrir a la imaginación y a la intuición sin necesidad de disponer a lo mejor de algún dato. ¿Cómo? Mediante expresiones del tipo me preguntaba si, o estaba tratando de averiguar si. Claro, estaba tratando de averiguar si llevo a cabo la decisión A, quizás esto tiene efectos X. Por lo tanto, voy a prescindir de la decisión A. ¿Cómo llego a esa conclusión? Pues gracias a lo mejor, bueno, gracias a la imaginación y a la intuición
sobre la que se sostiene el pensamiento no simbolizado. Las operaciones algorítmicas carecen de este tipo de representaciones, algo que se traduce en la desatención de vulnerabilidades que pueden caracterizar a los afectados por las decisiones, así como en una debilidad anticipatoria. El ser humano, a través del pensamiento no simbolizado, tiene la capacidad de anticiparse a determinadas decisiones y, por lo tanto, rechazar algunas decisiones por los efectos que pueden acarrear, ¿no? En segundo lugar, la experiencia del libre albedrío. Las máquinas no disponen de libre albedrío, porque el libre albedrío es un elemento constitutivo de la toma de decisiones que llevan a cabo los seres humanos. Generalmente se tiende a considerar que el libre albedrío implica la existencia de opciones alternativas. Y aunque esto es un elemento importante, no es un requisito inexorable para identificar, ¿no?, el libre albedrío. El libre albedrío no es solamente la existencia de varias opciones, ¿no?, y la libertad de elegir sobre algunas. No tanto es eso, aunque eso es un elemento importante, sino también otros elementos que paso a mencionar a continuación. Podríamos definir el libre albedrío como la capacidad para llevar a cabo cualquier decisión de las opciones que deseen, cuando deseen, por las razones que deseen, a propósito y no por error o accidente, sin ser coaccionados u obligados a hacerlo, o controlados de otro modo por otros agentes o mecánicos. Claro, aquí la inteligencia artificial depende del condicionamiento de un programador, ¿no?, que la ha diseñado o que la ha desplegado en un determinado contexto. Nosotros también disponemos de determinados condicionamientos para desplegar nuestro libre albedrío. ¿Qué pasa? Que a la hora de llevar a cabo determinadas decisiones, los humanos tomamos como punto de referencia ese libre albedrío. Y este libre albedrío aparece como un elemento esencial en el ámbito mental que con el paso del tiempo ha contribuido a buscar el sentido de determinadas decisiones. ¿Y qué pasa? Que el desequilibrio cognitivo ocasionado por la ausencia del libre albedrío puede conducir al descuido de determinadas vulnerabilidades. En ese caso, los algoritmos, la inteligencia artificial, al no disponer del libre albedrío, pues nos pueden estar suministrando decisiones que no son convenientes en determinados contextos. Porque, como digo, con el paso del tiempo hemos tomado como referencia el libre albedrío que ha contribuido a la búsqueda de sentido en esta vida, ¿no? Voy a pasar a encender la luz, esta luz que parece un candelabro, pero es que si enciendo la de detrás no se me va a ver bien. En tercer lugar, la experimentación corporal de la vulnerabilidad. El ser humano dispone de cuerpo. Nos decía Husserl que la conciencia humana, la conciencia trascendental, aflora también en un cuerpo vivo, ¿no?, en la relación con una determinada dimensión corporal. Se materializa la conciencia también en el cuerpo. En ese sentido, al no disponer las máquinas de conciencia corporal, eso estaría dificultando también el reconocimiento de determinadas vulnerabilidades. Todo sujeto es un sujeto encarnado que dispone de una historia y una vida humana desplegada teleológicamente en una comunidad por medio de relaciones intersubjetivas. Nuestro cuerpo, entrelazado con la conciencia, es el intermediario, ¿no?, con la intersubjetividad, con otras subjetividades. En ese sentido, pues es la puerta de acceso el cuerpo para el reconocimiento de otros cuerpos o de otras conciencias y por lo tanto es una herramienta para llevar a cabo algunas decisiones. En ese sentido, los tres componentes fenomenológicos expuestos, el pensamiento no simbolizado, el libre albedrío y la conciencia de la corporalidad, contribuyen al fortalecimiento de la defensa del valor de la experiencia humana y de ese modo a buscar un equilibrio entre la aceptabilidad y la deseabilidad de la delegación algorítmica en aquellas decisiones que comprometen el reconocimiento y el cuidado de la vulnerabilidad. Los algoritmos, por lo tanto, al no disponer de pensamiento no simbolizado, de
libre albedrío y por lo tanto de conciencia corporal, entrelazada con la corporalidad como puerta de acceso a la intersubjetividad, quizás no nos proporciona los resultados que esperamos en algunas decisiones que requieren de atención a algunas vulnerabilidades. Como conclusión, los numerosos desafíos tecnológicos del mundo actual constituyen un llamado para incrementar el interés sobre la insoslayable vulnerabilidad que se manifiesta en toda esperanza de vida. Situar el reconocimiento y el cuidado de la vulnerabilidad como dos elementos prioritarios para promover el cultivo de la ética en los algoritmos es un acto de responsabilidad, orientado a los procesos de investigación e innovación en el ámbito de la inteligencia artificial. En ese sentido, es importante seguir cuestionando la ideología del solucionismo tecnológico que se ha traducido a lo largo de esta exposición en la sobreestimación de los algoritmos y, por lo tanto, en un problema de control a la hora de descuidar determinadas atenciones. En ese sentido, es importante promover una perspectiva humanocéntrica en el ámbito de la inteligencia artificial, con el propósito de cultivar una dimensión crítica que nos ayude a buscar equilibrio, ¿no? Y que nos ayude a ser prudentes a la hora de delegar determinadas decisiones en los algoritmos, cuando estas decisiones implican un compromiso de atención y reconocimiento con la vulnerabilidad humana. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu exposición que aporta muchos elementos de análisis sobre el tema, y podríamos, si hay observaciones, aquí hay observaciones o preguntas. Hay una que hace Luis Camacho y voy a leer. Dice: el artículo Artificial Confidence en Scientific American de octubre del 2022 hace una crítica de la IA. Empieza diciendo: incluso los sistemas más recientes están afectados por los mismos problemas viejos. ¿Le parece un buen planteamiento del problema el exceso de confianza en la IA? Esa es la pregunta. Gracias por la pregunta. Fíjese, por problemas viejos, efectivamente. Claro, es que al fin y al cabo vamos a lo que mencionaba anteriormente. Pero no solamente, sí, al final es un viejo problema porque las decisiones humanas en muchas ocasiones lo que hacen es ofrecer resultados que descuidan o que dejan de reconocer determinadas vulnerabilidades, ya sea por sesgos racistas, por sesgos machistas y por sesgos de muchísimo tipo. Lo que pasa es que el sesgo de automatización y la confianza desmedida en los algoritmos, al pensar que van a tomar mejores decisiones que los seres humanos, lo que pueden hacer es profundizar un viejo problema humano, ¿no? El viejo problema de los sesgos y de la desatención de determinadas vulnerabilidades, ¿no? No solamente pueden profundizar el problema, sino que pueden producir nuevos problemas. Entonces, en ese sentido, no solamente nos estamos enfrentando a la profundización de nuevos problemas, sino a la creación de nuevos problemas ocasionados por el sesgo de automatización. Y bajo mi punto de vista, uno de los antídotos es tratar de promover en los entornos de determinadas empresas o también en la academia, ¿no? A través de cursos de ética, ¿no? Para ingenieros, tratar de promover antídotos, ¿no? Contra la ideología del solucionismo tecnológico, pensando que la tecnología es la solución para todo. La tecnología es la solución para muchas cosas, pero también genera nuevos problemas. Por eso, la delegación de todas las decisiones que comprometen la vulnerabilidad, pues quizás no es una buena estrategia para cuidarnos. A lo mejor en algunas ocasiones sí, pero no en todas. Espero haber respondido algo a la pregunta. Sí,
Antonio, dos asuntos que a mí me llaman la atención. He visto o he leído que estos sesgos no se producen con una intencionalidad de parte del programador, ¿verdad? Sino que el algoritmo recoge eso que está ahí, ¿verdad? En la sociedad, en la realidad social. Entonces, en esa perspectiva que acabas de decir, de que hay la formación de los ingenieros, ingenieras, ¿qué deben hacer, digamos, para programar inteligentemente a esa inteligencia que parece que no, que es el problema viejo, que no resuelve el problema viejo de los prejuicios y demás, ¿verdad? Eso es interesante, ahí ese asunto. Claro, es que es lo que dice, sesgos que ya existen antes, sesgos Sí, que son preexistentes, sesgos que están ahí. que están ahí, claro, están los sesgos preexistentes y los sesgos que, claro, influyen, esos sesgos influyen en el diseño. Pero es que no solo ocurre eso, Álvaro, porque son sesgos preexistentes, los algoritmos clásicos funcionan con los datos que los programadores les suministran. Pero es que lo que pasa es que el avance de la automatización ha ocasionado que algunas veces los algoritmos no necesiten los datos que les suministran los programadores y ellos mismos son capaces de crear nuevos sesgos. Pero es que aquí no estoy, la preocupación no la centro únicamente en los sesgos que existen previamente, sino en el sesgo de automatización en sí mismo, porque eso es un sesgo, al fin y al cabo, es un sesgo humano. Pensar que la automatización siempre te va a reportar beneficios. Y claro, tanto por el lado de los sesgos preexistentes puede no ser beneficiosa, tanto tanto por el propio hecho de pensar que la automatización ya es buena per se. Entonces, a mí, claro, a mí lo que más me preocupa, bueno, lo que más me interesa es que centráramos el debate, si queréis, en los tres elementos que he mencionado, en el cuerpo, en el libre albedrío y en el pensamiento no simbolizado. Porque claro, cuando yo voy a llevar a cabo una decisión, Álvaro, una decisión que compromete a otro ser humano, pues yo quizás me paro a pensar y digo, oye, es que a lo mejor, si llevo a cabo esta decisión, a lo mejor a esa persona le hago daño. ¿Por qué? Pues porque yo soy humano, yo experimento el daño, yo sé lo que es el daño. Una máquina no sabe lo que es el daño, porque el daño quizás requiere de cuerpo. Hay determinados daños que requieren de corporalidad. Como decía Husserl, la conciencia está entrelazada con el cuerpo. Entonces, claro, los algoritmos, la inteligencia artificial no tiene conciencia de la corporalidad. Esto es un elemento fenomenológico, transversal para muchísimos elementos de la vida humana. Entonces, claro, el no disponer de cuerpo quizás pues es una baza a nuestra favor humana del humanismo tecnológico para poner en tela de juicio determinadas decisiones de algoritmos. No solo eso, sino el libre albedrío. Las máquinas no disponen de libre albedrío. Y el libre albedrío es una disposición humana, ¿no?, que nos ha configurado mentalmente con el paso del tiempo y que nos ha permitido dotar de sentido muchísimas decisiones. No solamente eso, sino la intuición y la imaginación. Imaginar escenarios posibles. Las máquinas predicen, pero no son capaces de anticiparse de la manera de, y si hago esto, quizás ocurre esto. Sí, pueden predecir escenarios, pero no al mismo nivel de reflexividad superior que como lo puede hacer un humano en base a su experiencia fenomenológica, en base a su experiencia de vida, porque no hace falta que me digan qué es lo que ocurre, o sea, no hace falta experimentar qué ocurre si me tiro por un balcón, porque sé lo que va a ocurrir si me tiro por el balcón y no lo he experimentado previamente. No hace falta que me suministren el dato de no te tires por el balcón porque si no puedes morir. Hay determinadas intuiciones que el ser humano tiene y que la máquina quizás no lo tiene. Entonces, ¿hasta qué punto es conveniente que deleguemos decisiones en los algoritmos? Y pienso que tenemos que identificar qué elementos humanos son los que nos hacen a nosotros válidos frente a las máquinas. Y yo he aportado tres, que quizás a lo mejor no valen los tres y vale uno. Pero bueno, creo que sería interesante abrir un debate de qué es lo que nos hace a nosotros, nos diferencia nuestras decisiones de las decisiones de las máquinas a la hora de cuidar la vulnerabilidad. Y pienso que el cuerpo es un elemento esencial. Está bien. Bueno, no sé si habrá alguna otro comentario o pregunta. A ver, voy a fijarme. No veo ningún otro comentario o pregunta, pero sí, esas dos cuestiones que hemos revisado
parece que son esenciales al tema. Y el asunto, ¿cómo hacer operativo? No sé, ¿qué propondrías vos? ¿Prohibición, un desarrollo, incorporación de eliminación de sesgos? ¿Qué recomendarías ahí para hacer esta reflexión ética operativa al diseño mismo de los algoritmos? Como mínimo reconocer que existe. O sea, yo creo que eso ya es un paso bastante difícil, porque en muchas ocasiones, claro, y tú lo sabes bien también, que te dedicas a la filosofía de la tecnología, sabes bastante mejor que yo que hacer caer en la cuenta a los ingenieros que la ingeniería es política, hacer ingeniería es hacer política, pues ya es una tarea bastante difícil, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que se comienza a reconocer que la ingeniería es política, pues seguidamente habría que abrir debate sobre los sesgos, pero primero hay que dar paso. Primer paso, reconocer que la ingeniería, todo acto humano es un acto moral y por lo tanto susceptible de evaluación política. En ese sentido, pues, como mínimo abrir debate en el entorno de la ingeniería, en primer lugar, para identificar que la tecnología no es neutra. Y en el momento en el que identifiquemos que la tecnología no es neutra, pues tendremos que poner encima de la mesa qué elementos son los que influyen sobre la tecnología. Y entre ellos están los sesgos. Pero creo que la primera tarea tiene que ser incorporar una cultura ética y deliberativa en el ámbito de la ingeniería. No con esto estoy dando a entender que los ingenieros no son personas íntegramente éticas. Ojo, no. Lo que estoy tratando de poner encima de la mesa es que es necesario promover una enculturación ética en el ámbito de la ingeniería a través de dinámicas deliberativas también con otros legados sapienciales, y en este caso puede ser la psicología o puede ser la filosofía, con el propósito de en esas lógicas o de esas dinámicas deliberativas que afloren cuestiones que en muchas ocasiones desde el lado estrictamente técnico no se ven, igual que desde el lado estrictamente filosófico yo hay algunas cosas que no veo, pero en diálogo con otros saberes pues puedo llegar a ver, ¿no? Entonces, pienso que el encuentro con otros saberes es una buena herramienta para poner de relieve, como mínimo, que la ingeniería es política y que por lo tanto existe sesgo. Pero sin educación difícilmente va a ser esto posible. Por lo tanto, es importante dotar de mayores espacios de reflexión a la ética en el ámbito académico de la ingeniería. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu exposición y tus respuestas. Y aquí, bueno, creo que podemos terminar tu participación en esta actividad y obviamente reiterarte las gracias. Y continuamos con estas conferencias a la 1:30 de la tarde con Concha Roldán del Instituto de Filosofía del CSIC en España. Bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor participar en esta ocasión con ustedes y ojalá, ¿no?, que sigan en Centroamérica ustedes liderando estos caminos, ¿no?, de reflexividad ética desde la UCR. Gracias. bueno, hasta luego, que esté muy bien. Y Adiós. a los que siguieron por Facebook también muchas gracias por participar. Hasta luego.